Un placer tenerte aquí, Mimun. Un placer también presentar y charlar sobre este libro de No nos taparán, Islam, Velo y Patriarcado, que se publica en la editorial ACAL. Y te lanzo ya la primera pregunta. ¿En qué fundamentan los islamistas la imposición del uso del hijab? Los fundamentalistas, quiere decir. Bueno, los fundamentalistas en un dogma religioso. Ellos dicen que forma parte de la religión, que es una obligación de las mujeres. De hecho, hasta la Comisión Islámica Española lo dice, que es una obligación de las mujeres vestir con recato, con pudor y no mostrar el pelo en público. Solo pueden mostrar a los familiares más cercanos, y lo dan por hecho o dicen que es una obligación. Luego hay otros sectores que dicen que para nada es obligatorio. De hecho, en el Corán el hijab ni se nombra. Se dice que hay que vestir con recato, etcétera, etcétera. También se le dice a los hombres. O sea, no es dogma. De hecho, es algo que se menciona en el libro que popularmente, igual por ese desconocimiento que se puede tener, parece que el Islam lo dicta, que el Corán habla directamente de esa imposición del hijab, cuando tú mencionas en el libro que para nada es así, no es algo que aparezca escrito tal cual, ni No, mucho menos. no, aunque lo nombrase, que no lo nombra, aunque lo nombrase, también se habla del velo en la Biblia. Y, y no veo mujeres católicas o cristianas veladas por la calle. También lo nombra la Torá, y la mayoría de las judías que no sean ortodoxas, las ortodoxas sí se tapan el pelo. Las que no son ortodoxas no se tapan el pelo y no por eso van a dejar de ser más creyentes o menos creyentes. Aquí es claramente una misión política. Es curioso que muchas personas lo fundamentan en la religión, lo fundamentan en que su aparición en el Corán, pero después otro argumento que se da mucho, especialmente en Europa, es que es solo ropa. Convivimos con esos dos argumentarios, cuando lo que estás diciendo es que ni uno ni el otro. Bueno, si fuese solo ropa te la podrías quitar en cualquier sitio. Ropa es una chaqueta cuando hace calor te la quitas, ¿no? Por eso ese argumento lo he oído yo hasta en televisión, en TV3. Recuerdo una diputada de Esquerra Republicana que lleva hijab, que la primera frase que dijo en un debate también sobre el velo fue que el velo era ropa. Yo nunca entiendo por qué nadie le dice, bueno, pues si es ropa, pues como es secular, como cualquier cosa, porque no te la puedes quitar públicamente y solo te lo puedes quitar delante de tu marido, tus hijos y tu padre. De hecho, ¿qué implicaciones tendría, para aclararlo, para quien no esté familiarizado con este tema, esta imposición para las mujeres? Ellos hablan de que es solo ropa, pero viene asociado a unas A ver, imposiciones. es que no es solo ropa, porque un pañuelo, el pañuelo que te pones en la cabeza no te impide ninguna actividad, ni te impide, ni moralmente te impide hacer ni nada. A ver, para las chicas, sobre todo para mí me preocupa el hijab en las chicas más jóvenes. En las adultas que dicen llevarlo porque quieren, pues me preocupa menos, sinceramente. Pero date cuenta que una niña que lleva hijab lo que está diciéndole al mundo, una chica de 13 años, de 15 años, o una chica que no está casada, y que lleve hijab, lo que le está diciendo al mundo es que yo soy virgen. Eso para empezar, porque es una obligación. Yo acato las reglas morales de mi religión y de mi patriarcado. Con lo cual, pues esa niña pues no irá a la playa. Si su familia o su entorno le dice que no puede ir de excursión, pues no irá. Si no puede tener amigos hombres que no sean sus hermanos o sus primos más cercanos, tampoco podrá tenerlos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa niña pues tampoco podrá negarse a un matrimonio de conveniencia, porque claro, si llevas hijab, tú estás asumiendo que todo eso va en el pack, en el paquete, ¿no? Y nos hablas también de que cada vez se impone a mujeres de una edad más corta, incluso a Claro, es que hombres es muy algo, jóvenes. a mí cuando me dicen, es que claro, el Islam está involucionando, o sea, va para atrás. No, pues a ver, para atrás no va porque ahí no hemos estado nunca. Yo es curioso, siempre digo que a mí nadie me obligó nunca a llevar hijab. ¿Por qué? Porque yo tengo una edad, cierta edad, y a las mujeres de mi edad no se nos obligaba a llevar hijab.
ni se nos decía que tuviéramos que ponernos hijab, porque el hijab no formaba parte de nuestra cultura. Con lo cual, pues nadie obligaba a nadie o decía, ay, si te pones un hijab vas a estar o vas a ser mejor persona o tal. No. De hecho, yo soy de Melilla y si te vas a Melilla será muy curioso ver, o te sería muy curioso ver cómo la gente de mi edad, las mujeres de mi edad no llevan hijab y a sus hijas sí. Hablas en ese punto de una interpretación del Islam mucho más rigurosa o fundamentalista que procede de Europa, Claro. curiosamente. Bueno, es lo que yo llamo el Islam europeo, que tiene ha recogido el extremismo de las corrientes wahabíes del Golfo, de los países del Golfo, y el adoctrinamiento de hermanos musulmanes, de la hermandad de los hermanos musulmanes. Resulta Que curioso. lo que quieren es que la religión sea visible, la religión islámica sea visible en el espacio público. Es que, fíjate, qué forma tan fácil de conseguirlo. Yo en el libro lo digo, por 5 euros en un mercadillo, cualquier mujer se pone un hijab y está representando a esa ideología. Es súper fácil. Lo mencionas también en el libro, es que es una forma, un arma política, digamos, están utilizando. Arma política totalmente, sí, sí. Y Cuando te dicen, hay quien dice, Basil Kansali, una feminista argelina muy conocida, ella dice que el velo es una bandera de rendición. Cuando te pones el velo, ya no puedes luchar contra tu patriarcado ni contra lo que te oprime. Ya estás agachando la cabeza y diciendo, vale, es que yo soy una persona de segunda y yo me merezco esto. Y además lo haces, mucha gente y muchas mujeres, desgraciadamente, lo hacen convencida de que están obrando como Dios manda, claro. hablas también incluso de que se ha convertido en un símbolo de rebeldía para nuevas generaciones contra esa falta de integración europea o ese Estado europeo que no contempla su mayoría. Claro, ahora dicen que el hijab es identidad. Y yo en el libro digo que desde la defensa de esta identidad como musulmana se está afianzando esta ideología mundialmente, con un uniforme concreto y unas normas de vida concretas que separan a mujeres de los hombres, a creyentes de los infieles. O sea, ensancha la distancia entre las que son de aquí y las que son de allí. En Francia hay un debate sobre el Islam separatista y es esto, es esto. Porque hay gente que le puede sonar muy raro, el Islam separatista. Es que ellas quieren estar separadas. A ver, no hablamos de que las mujeres quieran estar separadas y quieran ser diferentes, no. Estamos hablando de que el Islam lo que está consiguiendo, porque lo quiere además, es separarnos. Nosotras somos así y vosotras, las europeas, sois así. Y no podemos mezclarnos. Porque claro, si no, esa moral europea contagiaría esa moral islámica. De hecho, Y resulta curioso trata que de separar. este debate lo vemos en Francia y recordando ahora el libro Ni putas ni sumisas, vemos como esa evolución que ya se avisaba en aquel entonces de nuevas comunidades que cada vez eran más aisladas, se estaban formando especie de guetos en los que ni el Estado participaba para imponer esa Francia laica, digamos, esas normas comunes para todos, y las comunidades islámicas estaban cada vez más a merced de ese radicalismo que se infiltraba con falsa caridad que al final lleva un mensaje mucho más radical. Claro, esto a ver, el discurso islamista, porque creo que la gente no tiene claro que los islamistas son la extrema derecha del Islam, son la extrema derecha, Me parece una de, buena definición. claro, esa corriente. Lo que hace tiene esta actitud, ¿no?, de separar nosotras y vosotras, ¿no?, nos separa, y lo que hace es darle la razón a la derecha, claro, pues que ellos también son de derechas, ¿no? Y le da la razón a la derecha. ¿Qué dice la derecha europea? Que los musulmanes no nos podemos integrar, que nunca nos podremos integrar, lo dicen en España, ¿no? Que Vox lo dice, que los musulmanes con nuestra cultura, con nuestra religión, etcétera, 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 no nos podremos integrar. Bueno, a ver, es que el Islam político, esto le conviene, le está dando la razón a esta derecha, ¿sabes? Esta ideología islámica lo primero que dice es que no debemos mezclarnos. Por ejemplo, yo jamás había escuchado nunca, bueno, yo vengo de una familia creyente y de un entorno de creyentes,
y jamás había escuchado tanto la palabra kufar, ¿no? Infiel, Ujú. a nadie. Ahora yo abro las redes sociales y en todas las páginas donde interactúan musulmanes es la palabra que se oye, el infiel. Por favor, ¿qué infiel? Si resulta que eso es imposible porque, entre otras cosas, si nos ponemos a hablar de teología, Jesús era un profeta, es un profeta en el Corán. Y la Virgen María es virgen, es la madre del profeta y es virgen. O sea, quiere decir que todo está relacionado porque, a ver, vamos a ser sinceros, el Corán no es más que otra copia, la última copia de la Biblia y de la Torá, no es más. Interpretaciones de unos mismos hechos, digamos, la misma Exactamente, base. luego le añaden otras cosas, le quitan otras cosas, pero es lo mismo. Ahí está Abraham, que es la fiesta de la Eid, etcétera, etcétera. El arcángel San Gabriel que le dictó el Corán a Mahoma, fue el arcángel San Gabriel el que se le anunció a María y el que le dictó el Corán a Mahoma también. O sea, es que hay mucha gente que no sabe estas cosas, pero es que es eso, es la esencia. La esencia del extremismo religioso, que es la esencia de la extrema derecha, pues lo mismo, ¿no? Tienen los mismos valores morales, se conjuntan allí, ¿no? Y el Islam dice, vamos a estar así, ¿no? Vosotros por vuestro lado y vosotros y nosotras por el nuestro. Claro. Y resulta curioso que ante esto, que vemos como un fundamentalismo a la europea, que incluso es la interpretación, digamos ahora mismo, más radical en ese fundamentalismo, se conjuga, por otra parte, con un llamado feminismo islámico, digamos llamado porque es difícil de encajar esas dos palabras así, y las dos nacen o parten de Europa en sus interpretaciones. Quiero decir, ¿cómo, ¿cómo interpretarías esa respuesta, sobre todo por parte de la izquierda, en el que parece que por miedo al racismo, llegas a decir en el libro, se aceptan ciertos mensajes, como es, por ejemplo, la imposición de hijab? Bueno, es que, por ejemplo, el feminismo no es que como has dicho tú, no sé qué palabra has dicho tú, no se complementan. Es decir, el feminismo es ese regalo envenenado que nos da a las mujeres de origen musulmán o musulmanas o magrebíes o etcétera, o árabes, es un regalo envenenado que nos da nuestro patriarcado para que nos conformemos. Claro, a ver, las sociedades van avanzando, las mujeres musulmanas viven en Europa, las niñas musulmanas ven a sus compañeras de clase, fíjate, pues fulanita va a la piscina y puede tener un noviete y no pasa nada, y puede salir hasta las 10 de la noche y tampoco pasa nada, ¿no? Y sus padres pues la dejan ir de excursión, etcétera, etcétera. Todo eso corrompe esa sociedad estanca y uniformada que tienen los islamistas, que seamos los musulmanes en Europa, ¿no? ¿Qué nos da el feminismo islámico? A ver, de todas formas, hay que saber que el feminismo islámico viene de la mano de los conversos. Viene de la mano, creo que fue el primero que organizó el primer congreso en Barcelona, en el 2005 creo que fue el primero, fue Mansur Escudero, que era el presidente de la Junta Islámica. Gran converso y conocido converso. Y ese feminismo islámico, ¿qué papel acaba otorgando a la mujer? Quiero decir, ¿puede llegar la mujer a ser libre dentro de la doctrina de una religión? Bueno, lo libre que te dejan ser, claro. A ver, a nosotros en el feminismo islámico lo que hace es que te da unas migajas, unos límites y te dice hasta aquí puedes llegar, ¿no? Puedes estudiar, puedes ir a la universidad, incluso puedes viajar, ¿no? Pero siempre acompañada con tus compañeras, también veladas, porque eso es muy importante. Hay que tener confianza en las jóvenes. ¿Y cómo vas a tener confianza en las jóvenes? Pues si están marcadas, si van marcadas. Si llevan un hijab, tú ya sabes que se van a comportar de una forma diferente, porque tú no habrás visto nunca a una chica con hijab tomándose algo en un bar. En una cafetería sí que las verás, pero en un bar eso es muy difícil de ver, ¿no? Y no porque a un bar haya que ir obligatoriamente a beber alcohol, porque puede beberte una Coca-Cola, pero ya son sitios donde ellas ya no pueden ir, ¿no? Entonces, es una forma de tenerlas bajo control y de tener eso que ellos llaman feminismo, ese feminismo religioso, totalmente controlado. Porque si tú te fijas, el feminismo islámico, ¿a quién critica siempre? Al patriarcado occidental, ¿no? ¿Eh? Pero yo no sé si tú has visto alguna vez a alguna feminista islámica protestando porque las mujeres a la mezquita tenemos que entrar por la puerta de atrás, por ejemplo, Efectivamente. y el resto siempre es en la parte de atrás,
o protestando porque las mujeres heredamos la mitad que nuestro hermano, o protestando porque la poligamia todavía no ha desaparecido, por los matrimonios de menores, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no se protesta. Podemos Se protesta hablar, por los derechos. Tenemos derechos, sí, tenemos muchos derechos en Europa. Ellas protestan por los derechos que se les quita a, por ejemplo, trabajar si llevan hijab. Por eso protestan mucho, ¿no? Porque, claro, hay que imponer esto, ¿no? podemos hablar, por tanto, de que ese llamado feminismo islámico se adapta un poco al contexto europeo en que es difícil prohibir ciertas cosas a las mujeres o cada vez a las generaciones más jóvenes, pero al mismo tiempo tiene ese peligro de que cediendo esa parte puede resultar atractivo para ciertas mujeres, tal y como señalas en el libro, que ven abiertas un poco sus privaciones, pero al mismo tiempo cimenta una ideología, una doctrina totalmente radical. Evidentemente, es como la sección femenina que teníamos aquí con Franco. Aquí había una sección femenina, ¿no? ¿Y qué pasaba en la sección femenina? Ah, pues se juntaban para sus bailes, sus cosas, ¿no? Regionales, que te enseñaban a bordar, a hacer tus castres de la casa, etcétera, 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 ¿no? También muchas iban a la universidad, también, ¿no? Y otras, desde ahí, de la sección femenina salieron muchas que se metieron a monjas también, ¿no? Yo me acuerdo que hubo muchas teresianas, etcétera, etcétera. De eso trata el feminismo islámico, de vamos a darle una parcela más a la mujer, no de poder, ¿eh? Vamos a abrirle un poquito más a dejar de tirar tanto de la cuerda, porque la cuerda si la tiras al final se rompe y esto va a ser una desbandada total, ¿no? Pues vamos a darle el feminismo islámico y ahí, en ese rinconcito, ellas que luchen por sus derechos, ¿no? Esos derechos que son derechos que en Europa tiene todo el mundo, ¿no? A estudiar una carrera, a ser independiente económicamente, etcétera, etcétera. Pero siempre bajo la vigilancia de nuestro patriarcado. Eso quiere decir que el velo, que sea visible. ¿eh? Por ejemplo, pues, si eres doctora, pues tú tienes que ir a la consulta con tu velo, ¿no? Para que se vea que tú eres musulmana. Eso sobre todo. Y hablas también en el libro de la historia de Farida, una hija de familia musulmana que teme no poder escapar en Europa del control que la familia ejerce sobre ella. No sé si esto es muy común en Europa. Muy común, muy común, muy común, sobre todo y en España. Bueno, yo los casos que conozco son en España. En España es de lo más normal, eso es el pan de cada día. Chicas que te llaman diciendo qué pueden hacer. Fíjate hasta qué punto hemos llegado, que nosotras ya lo que les recomendamos es que estudien, por supuesto, que estudien. Y que si ya no pueden más, porque algunas ya no pueden más, porque es que hay mucha violencia física y mucha violencia psicológica, sobre todo física también, es que a los 18 años, si se van porque claro, te llaman y se quieren escapar de casa. Y eso es un problema, porque es un problema que pasa, ha pasado. O sea, tú conoces en las redes sociales sin saberlo a chicas que se han escapado de su casa cuando eran adolescentes y que han tenido que pasar por casas de acogida que son muy conflictivas para ellas, porque estas niñas en las casas de acogida sufren mucho, porque son niñas que están acostumbradas a ir del colegio a su casa y de casa al colegio, que no tienen vida social, ¿no? Con lo cual, cuando tú la metes en una casa de acogida con otras chicas que sí han tenido una vida social, de salir y de tal y de no sé qué, se quedan como muy espantadas y ven como mucha violencia y se quedan, las hace polvo esto, ¿no? Eso me lo han contado ellas a mí. Entonces, vale, esperan a cumplir 18 años y se van de casa. ¿Y dónde se van? Porque, claro, no es tan fácil. Me voy de casa y te vas sin nada. Hace ni 2 meses, un caso muy, muy, muy tremendo, se fue de casa, bueno, sin anorak. Y allí se quedó enfrente de un cajero hasta que pudimos conseguir a alguien que fuera por ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora está estudiando otra vez, está en casa de una compañera que la ha acogido en su casa. Y casos como ese hay a diario. Están totalmente desprotegidas. Y como dices, he visto y creo que en Twitter todos conocemos casos en los que tanto tú como otras compañeras habéis participado para poder dotar de casas de acogidas o de alternativas a estas mujeres que huyen de ese control, pero vemos que el Estado o las alternativas son prácticamente inexistentes. No existe ni siquiera... Porque no funcionan, porque hay asociaciones, y tenía muchas ganas yo de nombrar a una, que me parece que lo está haciendo fatal, que es Caladona, por ejemplo,
donde lo que te dicen cuando tú le presentas un caso como este que yo te acabo de contar, es que hay un protocolo y ese protocolo puede tardar semanas. Pero es que le estás diciendo, hay una chica cerca vuestra que está en un cajero que se ha escapado de casa porque lleva 2 intentos de suicidio, porque no paran de pegarle palizas y podéis hacer algo por ella. No, es que hay un protocolo y tarda un tiempo. Vemos que falla totalmente y resulta curioso que desde asociaciones como, bueno, desde el propio Ministerio de Igualdad no exista una preocupación Nada. en los protocolos específicos para estos casos que cada vez, No, el me imagino, Ministerio de se van Igualdad no presentando. se mete en absoluto en nada de esto, sobre todo, por ejemplo, en casos como yo ahora siempre digo, ahora empieza el Ramadán y cuando empieza el Ramadán, pues otra vez empezará a haber un montón de casos de chicas, de mujeres y de chicos, sobre todo chicos, es muy gracioso porque los chicos, si tú lo ves en las redes sociales, no se mojan nunca los chicos musulmanes o de origen musulmán, son las mujeres las valientes Sí. allí, las que se mojan y lo dicen, ¿no? Pero en privado sí que te llaman para decirte, mira, es que mi hermana de 9 años, mis padres la obligan a hacer el Ramadán. Y claro, esos son chicas de 9 años, de 8 años, porque es cuando te baja la primera regla y ya empiezas a hacer el Ramadán. Y, y sí, hay gente que le baja con 12 o con 14, pero hay gente que también, hay mujeres que le bajan con 8, a mí, por ejemplo, ¿no? Yo empecé a hacer el Ramadán con 8 años. Y esas niñas tienen que ir al colegio estando pues sin beber agua, sin comer, durante 14, 15 horas. ¿No? Pues habrá que solucionar ese, porque es un problema. No es un problema para nadie, es un problema para esas niñas. Para Y esas algo niñas. que no se consentiría de ningún modo si no estuviéramos metiendo una Exactamente. religión por el medio. Exactamente, tú no consentirías enterarte de que tu vecinita, la señora que tienes viviendo al lado de tu casa, la vecina, tiene a su hija sin beber agua durante 15 horas al día, ¿verdad? No lo consentirías. Pero claro, Vamos. como es algo, un tema religioso, pues ahí no decimos nada. Y la parte final del libro escribes que no te ha sido posible ponerte en contacto con el Instituto de la Mujer ni con el Ministerio de Igualdad. No sé si es que tiene las puertas cerradas a estos temas. No, sí, sí, evidentemente. Mira, yo te voy a contar. A nosotras formamos un grupo de mujeres magrebíes, feministas, laicas, unas creyentes, otras que no son creyentes, todas juntas. Había, pues hay saharauis, argelinas, tunecinas, marroquíes, rifeñas, etcétera, etcétera. Y Dina Buseljan, en aquel tiempo, hace 2 años, trabajaba cerca de Irene Montero y cerca del vicepresidente, ¿no? De Pablo Iglesias, y nos dijo que porque no hacía, ella estaba en el grupo metida, y entonces dijo que vale, que venga, pues hacemos un manifiesto para el 8M y yo se lo entrego a Irene Montero. Bueno, pues todavía estamos esperando. Yo, yo, yo redacté el manifiesto, lo firmamos todas y ahí está el manifiesto, esperando que Irene Montero se digne alguna vez a recibir a las feministas de origen magrebí laicas. No existimos, porque eso del laicismo ya no existe. Eso del laicismo es algo que la izquierda ha olvidado totalmente. No entiendo por qué. Pero vemos, sin Bueno, como embargo, abandonado tantas cosas, como abandonado tantas cosas, claro. Tanto ideario de izquierda, ¿no? creo que va un poco todo unido. Se abandonan Todo precisamente unido. ciertas luchas porque se pierde de vista totalmente la ideología, las bases ideológicas. Y vemos Sí, como mira, en esto... perdona, No, perdona, nada, perdona. nada, Algo simplemente... tan simple como una noticia que ha salido hace poco, ¿no? Ahora con las elecciones de Madrid, ¿no? Pablo Iglesias dice que la educación va a ser a partir de ahora igualitaria, etcétera, etcétera, nada de pim parental, pim, pim, pam, 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 pam. Una pregunta tan simple como decir, pues vale, vamos a educar en igualdad. Porque sí, porque vamos a educar en igualdad, ¿no? A mí me parece estupendo, igualdad, ¿no? ¿A las niñas se les va a prohibir ir con hijab al colegio? Pues no, yo sé que no me van a contestar y que eso no lo van a hacer, porque no son sus niñas. Porque aquí estamos todo el rato llenándonos la boca de multiculturalidad y de que somos un país multicultural, etcétera, 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 pero son mis niñas y sus niñas. Que es una forma absoluta de racismo. Cuando De dice racismo cometido... total, 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 total. De hecho, esta misma semana creo que el propio Pablo Iglesias hablaba de educación sexoafectiva en las escuelas y yo pensaba, después de haber leído tu libro, en todas esas hijas que van
quiero decir, ya no solo llevar el hijab, sino realmente vas a permitir que esa educación socioafectiva se aplique a todas las alumnas, es lo que estamos Y a hablando, o va a todos haber, y los a todos los alumnos. alumnos, o va a haber alumnos y alumnas de primera clase, digamos, y alumnos y alumnas de segunda clase. Es que Bueno, no puedes sacar esas medidas si no encaras estos programas de los que estamos hablando. y yo estoy casi segura, desgraciadamente, de que no se atreven. Yo no sé si es que no se atreven o que realmente piensa que lo están haciendo muy bien. Claro. Yo reconozco que me impactaba a la hora de leer el libro, reconozco que no había pensado en estos casos, quizá porque no sé si los institutos que tengo en mi entorno no tienen ese tipo de clases, pero que se exima a alumnas de participar en clases de gimnasia, de natación. Quiero decir, es que es inconcebible en una escuela Eso pública. te lo puede decir cualquier profesor de instituto. Te lo podrá decir y afirmar. Es decir, que es así. Es que me parece alucinante que en una escuela pública se permita esto. ¿A santo de qué? Sería la pregunta. ¿Basándonos en qué? Por la religión. Claro, pero Es quiero que decir, es tan terrible que la izquierda va cogiendo. Cuando digo la izquierda me da pena porque claro, yo soy de izquierda y me da mucha pena tener que estar. Cuando me dicen, ¿por qué no criticas tanto a la derecha? Pues porque no hace falta, porque la derecha yo ya sé lo que es. O sea, ¿qué voy a criticar de la derecha? ¿Que es xenófoba? Todo el mundo sabe que la derecha es xenófoba. ¿No? ¿Que es racista? Todo el mundo sabe que la derecha es racista. O sea, yo critico a los míos, ¿no? Que yo siempre pensaba y he tenido la ilusión de que, bueno, de que estos problemas se fueran solucionando porque hay soluciones, porque las hay, y no hacen nada, no hacen absolutamente nada. Al contrario, ahora nos disfrazan todas estas cosas de identidad. Ahora tenemos lo de las identidades, es terrible, ¿no? Son trampas que nos van poniendo cada vez. Es una identidad entendida como la afiliación a un colectivo en el que se nace, ¿no? Y eso es un fenómeno muy nuevo, este fenómeno de las identidades. Eso tiene varias décadas nada más, ¿no? El mundo se está fragmentando en eso, en identidades que todos defienden, ¿no? Como si fuese eso, ¡guau!, lo más importante, ¿no? Mi identidad. Y mi identidad, resulta que la identidad de esas chicas, ahora para estos gobiernos, es la identidad religiosa. Y de Es muy hecho, curioso. identidades a las que a veces te ascriben, porque digamos, un chico o una chica que nace en España, aunque su familia profese una fe, si ella ha nacido en España, si no cree en esa fe, nadie debería poder ascribirle esa entidad de una forma ¿No? irracional y totalmente impositiva, digamos. Y la izquierda defiende esas cosas. Ascribe a veces simplemente por su apariencia o por la familia y la religión, te ascribe a un colectivo que lo que te está haciendo es apartando de esa sociedad que sería la que te tendría que dar respuestas, no meterte en más problemas. Digamos que esa Piensa cómo nos integración. cuentan. Piensa cómo nos cuentan a los 2 millones de inmigrantes magrebíes que hay en España. ¿Qué dicen cuando dicen, hay 2 millones de? Sí, ¿Dicen inmigrantes magrebíes? No, dicen musulmanes. sí, Hay 2 millones de musulmanes en España y se quedan tan anchos. sí, sí. De hecho, es que es lo que dices tú, es lo más común del mundo escuchar que se refieren como musulmanes a realidades muy totalmente diversas y que a veces son totalmente opuestas. Porque lo que estamos hablando, una persona que es atea o que no cree en una religión, no puedes definirlo como musulmán simplemente por su familia o por tus apetencias, digamos, a la hora de simplificar las políticas. Y no sé, en ese sentido, ¿en qué crees que está fallando la izquierda? Hemos hablado de que quizá estas políticas pretenden huir del racismo cuando hacen todo lo contrario, lo cimentan, pero ¿qué es lo que ha fallado? Porque vemos que falla en Francia, está fallando en los países nórdicos y falla también en España. No vemos que Europa sea capaz de dar una solución a esta problemática. Bueno, en el tema que hablábamos antes, lo primero que le falla a la izquierda es la lógica, ¿no? Porque, a ver, vamos a contar ciudadanos, y si contamos ciudadanos en España, pues hay 44 millones de cristianos, ¿no? Y 2 millones de musulmanes y medio millón de judíos. No contamos así, ellos no cuentan así, pero los musulmanes sí los cuentan así. Sí. A los musulmanes siempre los cuentan así. ¿Y qué está fallando? Pues muchas cosas. Tenemos el ejemplo de Francia aquí al lado. Es terrible. Terrible para ellos, porque a ver, cuando dicen
los hijos de los inmigrantes. A ver, es que el concepto de inmigración se hereda. Si mi padre era inmigrante, yo tengo que heredar eso y a mí se me va a llamar inmigrante de primera generación, inmigrante de segunda generación, inmigrante de tercera generación, ¿no? Yo seré pues una persona que ha nacido en Madrid o que ha nacido en Oviedo o que ha nacido en Toulouse, pero no soy un inmigrante, ¿no? De hecho, Bueno, no te extrañes, yo soy de Melilla y me han llamado inmigrante a mí y Melilla es España y yo digo, bueno, ya. pues sí, seré inmigrante, ¿no? De hecho, yo tengo un amigo que siempre me lo dice, yo soy considerado musulmán por mi familia o por mi color de piel, pero sin embargo un cristiano que está bautizado, confirmado, jamás te va a referir a ti como cristiano. Simplemente cuando tú Claro, dices que no crees, vale, basta, simplemente eso. claro, nos preocupamos mucho por lo del lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera, y no nos preocupamos porque, por ejemplo, a mí me ha pasado toda la vida, ¿no? Toda la vida me ha pasado. ¿Cómo te llamas mismo? Ah, tú eres musulmana, ¿no? A mí, cada vez que me han dicho te presento a Carmen, a mí no se me ha ocurrido jamás decir, ah, entonces tú eres cristiana, ¿no? Porque es que no se me ha ocurrido jamás, pero a mí me lo han hecho, bueno, millones de veces, millones de veces. Es decir, el nombre, ah, tú eres musulmana. Pero, por favor, ¿por qué? Eso es algo, es un chip que la sociedad tiene que ir cambiando poco a poco. No Tiene que sé ir cambiando. si A mí me han compartes. llegado a decir, claro, pero está bien que lleven hijab porque así sabemos que son musulmanas. Bueno, ¿y para qué quieres saber tú si es musulmana o no es Ya. musulmana? ¿No? ¿Para qué quieres saberlo? ¿Para discriminarla porque es musulmana? No, 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 si yo no soy racista, entonces ¿para qué quieres saberlo? Ya. No, no son racistas, pero se comportan como tal. No, no, en serio, es algo que a mí, claro, a mí me choca, yo puedo entender ciertas cosas, porque siempre está el miedo al diferente y el recelo y tal, pero a ver, aquí hay un problema muy grave, un problema de desconocimiento de un vecino que tenemos enfrente, y con una historia común, porque hay un problema grande, yo creo que lo cuento en el libro también, de que no le estamos dando a estos hijos de la inmigración magrebí, que ya han nacido, que son españoles, ¿no? Algo diferente a lo que agarrarse, una historia a la que agarrarse. Marruecos tiene siglos de historia y tiene una cultura riquísima y una cultura y una historia común con España, porque aquí olvidamos que España impuso un protectorado en Marruecos durante 40 años, 40 y tantos años, con una guerra, bueno, con varias guerras. Es algo que no se estudia en los institutos, creo yo. De Y hecho, esa historia común que se tiene anterior incluso a eso, al comercio que tenían, ¿no? Etcétera, etcétera, de eso no se habla para nada. De lo importante que ha sido la lengua árabe y el arte en España, ¿no? Se habla muy poco de todo eso, con lo cual lo único que le estamos dando a esos niños como una referencia de lo que ha sido su pasado o fue el pasado de sus padres, ¿no? La historia de sus padres, de dónde vienen, ¿no? Les estamos dando la religión, por eso te dicen que son musulmanes, porque es lo único que saben, que son musulmanes. de No hecho tienen nada de lo que enorgullecerse, ¿entiendes? creo que eso parte incluso de la misma historia que se ha estructurado de España con ese fenómeno de la reconquista, que a día de hoy creo que todos los historiadores saben falso o estructurado de una No, manera un claro. poco, digamos, cogida con pinzas, cuando podía ser todo lo contrario. Podíamos estar hablando de lo que fue realmente, que es una convivencia entre culturas, una historia común, porque tenemos una historia común que no se está contando. Y creo que, no sé si compartes esto, aquí vamos directamente al sistema educativo en el que está fallando absolutamente todo. Está fallando desde esa historia no contada, de ese no tener en cuenta otras sensibilidades, otras culturas que tenemos dentro de nuestro Estado, hasta vemos esta misma semana que está fallando una realidad, volvemos aquí ya, en el que cuando se trata este tema y se pide que a espacios públicos, como puede ser un colegio, no se acuda con ese símbolo religioso, que no se imponga, vemos como desde los propios medios de comunicación, e incluso creo que de forma más radical la izquierda, habla de un atentado contra el Islam, un atentado contra la comunidad islámica, pero nadie se preocupa de lo que tú tratas en el libro, de ¿es realmente un símbolo que alguien asume de forma libre? ¿Es una imposición? ¿Qué carga tiene para las alumnas que acuden con ese símbolo al colegio? Creo que es muy básico para mí el sistema educativo y no sé cómo observas esta batalla que ahora mismo está muy en boga y tiene una disputa muy cruenta en Francia, pero que tarde o temprano va a llegar a ese mismo nivel en el Estado español.
Claro, España debería tomar nota y darse cuenta de que no hace falta llegar al punto en que están en Francia. En Francia se ha pasado de un punto al otro extremo en muy poco tiempo por todo, por los atentados, por este Islam extremista que ha llegado con tanta violencia además. Y en España, si no toman nota, dentro de muy poco tendrán este problema. ¿Por qué? Porque hay toda una generación. A ver, el tiempo pasa muy rápido, yo siempre lo digo. Tú empiezas a educar a un niño con 5 años en una ideología y en 10 años tú lo tienes convencido de que eso es lo que tiene que ser. En 10 años, en 15 años tú tienes a niños y a niñas educados en esa ideología. Formar un ejército cuesta, ¿cuánto? 15 años, 10 años es lo que cuesta formar un ejército de gente convencida de que tiene razón y de que esto es lo que tiene que ser. España, y sobre todo la izquierda, peca de qué? De dejadez. De dejadez. No quiere afrontar que tiene un problema. Y que este problema, menos mal, todavía tiene solución. Hay chicas que tienen ya 25 años, 25, que no han conocido ya otro Islam que no sea este Islam radical. No lo han conocido. Todas estas chicas que tú ves, youtubers, españolas, que están todo el día en YouTube diciendo lo fantástico que es el hijab y lo fantástica que es su vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mal que se porta Europa con ellas, porque fíjate lo que nos están haciendo. Todo esto, estas chicas que no han conocido otro Islam, este no es el Islam de mis padres. Pues el Islam de mis padres era como, pues como supongo yo que la religión católica para los tuyos. Eso tenía una evolución, podría haber ido evolucionando y no evolucionó, evolucionó hacia otra cosa mucho peor todavía. Ahí tiene que ver pues muchas cosas, pues, todas las guerras todo el proceso de colonización, las guerras de independencia, la guerra de Irak, todo ahí tiene mucho que ver también, pero habrá que solucionarlo de alguna manera. No, vamos a respetarlos. Y bueno, tú, si de la población que hay musulmana, ¿no? Que dicen ellos, hay 500.000 que están jodidos, pues que se jodan. ¿Eh? Porque que se fastidien, ¿qué vamos a hacer? Porque aquí, sobre todo, a mí me duele mucho en mujeres que dicen que son feministas, ¿no? Que me digan estas cosas, que serían implanteables para ellas, para ellas. A mí discuten, bueno, pues quieren llevar el hijab, que lo lleven, me parece muy bien. Yo estoy hablando siempre de menores, yo nunca hablo de mayores. Si quieren llevar el hijab, que lo lleven, y bueno, y también aquí tenemos la imposición de los tacones y del maquillaje. Por favor, un poco de seriedad, porque aquí ninguna feminista se quejará de que otras feministas antes que ellas lucharon contra el patriarcado cristiano, ¿verdad? Que obligaba pues, a ir con mantilla, obligaba a tener cierta moral, se veía muy mal que las chicas fuesen en bikini a la playa, que no se casasen vírgenes, etcétera, etcétera, etcétera. El feminismo luchó contra todo eso y todo eso lo ha conseguido, ¿no? Pero nosotras no podemos, porque claro, tenemos una cultura que han decidido ellas, además, que es nuestra cultura, porque no es la nuestra. Pero alguien ha decidido que es nuestra cultura y así se lavan las conciencias. Es más fácil, ¿no? Totalmente. Es un lavado de conciencia y es un racismo interiorizado que más de una tendría que trabajar bastante. De hecho, sorprende, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, hoy que el último desprecio de Erdogan a las mujeres que se ha viralizado por todas las redes sociales, como es intolerable, tal. Y claro, trasladas eso a la realidad de la que estamos hablando y dices, pero ¿qué pasa? Un desprecio a una mujer europea de una comisión por no hacerle un asiento es menos desprecio que este fundamentalismo ejerce de forma diaria a las mujeres, porque las trata como seres que deben ser tutelados, que no pueden tener una capacidad de decisión o un poder, tanto político como familiar, como religioso propio. Y parece que es lo que tú dices, cuando el desprecio es a las otras, no pasa nada. Cuando el desprecio es a una mujer europea, parece que entonces ahí sí se pone ese... Entonces sí. Y luego se le habla la conciencia muy fácilmente. Pues ¿qué hacen los partidos de izquierda? Pues vamos a ser multiculturales, ¿no? Vamos a meter a nuestro partido un poquito de todo, porque así somos guays y somos fantásticos, ¿no? ¿Y qué metemos? Pues vamos a meter a una musulmana. Ah, bien, una musulmana. Pero claro, ¿a qué musulmana? Tiene que llevar hijab, porque si no, ¿cómo van a saber que es musulmana? Hay partidos de izquierda que tienen
a varias mujeres musulmanas en sus partidos, pero tú nunca verás en televisión ni en la prensa a la que no lleva hijab. Tú siempre verás a la que lleva hijab. Y de Porque hecho, claro, ¿cómo van a saber que son musulmanas? eso Vamos es a dejar de ser personas aquí, ¿eh? Vamos a dejar de ser personas o de ser mujeres. Vamos a ser musulmán. musulmanas porque así tú muestras lo fantásticos, lo guays y los multiculturales que somos nosotros. Y es lo que hablas en el libro, es comprar directamente la retórica de los fundamentalistas, de utilizarlo como un símbolo Exactamente, visible. exactamente. Los fundamentalistas están encantados de tener a mujeres con esta ideología en todos los partidos, porque así está todo controlado. Hay partidos que han hecho mítines incluso segregacionistas, mujeres por un lado y hombres por otro en las mezquitas. Eso lo han hecho en Cataluña. O sea, tú imagínate a qué punto llega un partido de izquierdas a decir, voy a hacer un meeting y le voy a dar a los hombres, porque claro, los hombres con las mujeres no pueden estar mezclados, pues lo voy a dar a los hombres por un lado y a las mujeres por otro. ¿Qué de izquierda somos, no? Fantásticos. Perder el norte totalmente, absolutamente. Bueno, claro, cuando veo esto, claro que me indigno. Claro que me indigno. Y hablábamos antes de que España ha tenido relaciones institucionales con corrientes realmente fundamentalistas y con personajes que incluso han llegado a estar investigados por fomentar el fundamentalismo religioso e incluso muy cercanos a organizaciones terroristas. No sé si ahora mismo en España, citas también la guerra de las mezquitas, seguimos teniendo ese problema de que estamos dejando que a la comunidad islámica se financie o sea totalmente dirigida por organizaciones, digamos, con un historial dudoso. Pues no se sigue haciendo igual. Han echado a uno o dos imames porque ya era demasiado escandaloso, y ya no se ha oído hablar más de ellos, no sé dónde estarán, no siquiera, seguramente siguen en España además, porque aquí no pasa nada, porque ya tenemos nuestros arreglos por un lado, lo que tú me das por un lado yo te lo doy por otro, ¿no? Son arreglos suyos, ¿no? Y no se hace nada. Y el imán lo que hace es controlar a la población al gueto, ¿no? Si te vas a Girona, por ejemplo, ¿dónde está el gueto? El gueto está en Salt. Salt es un pueblo de Girona que está pegado, ya casi es un barrio de Girona, y cualquier persona que viva en Girona te lo dirá, ¿no? Salt es el gueto de los musulmanes allí. Yo siempre digo, y es muy penoso, a ver, ¿qué diferencia a un señor de Sevilla que se fue de migrante a Cataluña o se fue de migrante a Alemania, de un magrebí que se va de migrante a Madrid o a Barcelona? ¿En qué se diferencia? Es un hombre que va a buscarse la vida, luego se trae a su mujer y a su familia, porque yo conozco a varias mujeres que han nacido españolas, que han nacido en Alemania porque sus padres emigraron a Alemania a buscarse la vida, a buscar una vida mejor, ¿no? ¿Qué diferencia hay allí? ¿Qué diferencia? ¿Por qué tenemos estos conflictos? Es un conflicto religioso, un conflicto no religioso, ideológico, de una ideología religiosa. Porque el padre de mis amigas, los padres de mis amigas que vinieron en los años 80, 90 a vivir a España, ellos no necesitaban ninguna mezquita, ni necesitaban nada, ellos venían a trabajar y luego se traían a su mujer y a sus hijos estudiaban, querían que estudiasen una carrera, y ellos se compraban una casa con los ahorros en Marruecos para ir en verano, pues lo típico, una familia normal. ¿Quién puso las mezquitas en esos barrios? ¿Quién? No los trajeron ellos. A ellos no les hacía falta. Ya rezaban en sus casas. A un musulmán de verdad no le ha hecho falta nunca una mezquita para ir a rezar. Ya rezan en sus casas 5 veces al día. Sabemos que fue un mecanismo Hay una frase muy bonita de un amigo mío refiriéndose al RIF de hace años, el RIF ya ha cambiado también, desgraciadamente. Y hay una frase muy bonita mirando desde el atrás, ¿no? Que dice, veo los pueblos y tal, dice, y aquí no hay mezquitas, porque aquí todo el mundo cree en Dios. Ese era el RIF y el Islam que yo conocí de pequeña y de joven, donde no hacía falta esto. Y el imán no es, la gente piensa que el imán es como un cura o como un obispo, no. El imán es cualquier persona, cualquiera, que sepa rezar y por tanto dirigir una oración. O sea, es decir, de todos los hombres que hay en una mezquita, por ejemplo, esta tarde, cuando toque la hora de rezar, cualquiera de esos hombres podría ser imán, cualquiera. No es un título.
ahora está siendo un título, porque ahora la Comisión Islámica en España está matriculando a imames en el Ministerio de Educación. ¿Para qué? Pues para que puedan dar clases de religión en las escuelas. Hemos institucionalizado algo que no tenía, que no estaba institucionalizado, ¿sabes? Yo cuando era jovencita me alegraba de que, porque pensaba en los curas, los obispos y todo aquello, era un follón. Y decía, menos mal que nosotros no tenemos eso, ¿no? Pues ahora ya gracias a esto lo estamos teniendo. De hecho, creo que narras bien que por nuestra parte, por la parte del Estado español, hay un poco, digamos, creo que de ignorancia a lo que realmente es el Islam y a veces se aceptan cosas que no tienen que ver con el Islam, sino que tienen que ver con una interpretación concreta y con intereses políticos del Islam. Y por otra parte, ese miedo a ser considerado racista. Y creo que esa conjunción nos está llevando a consentir cosas que, sin embargo, vemos que no se consienten ya la Iglesia Católica o no existe. Quiero decir, es muy fácil, pues desde el periodismo, desde el humor, incluso desde la política, hoy en día meterse con la Iglesia Católica, con la jerarquía de la Iglesia Católica, contestar a sus ocurrencias, pero sin embargo vemos como que la sociedad cada vez se aminala más con decisiones que se toman desde sectores muy fundamentalistas del Islam y se deja hacer. Y personalmente considero que eso es racismo puro y duro, lo que tú hablabas antes. ¿Por qué se permite para nosotros algo que no se está permitiendo para los católicos? Quiero decir, no tiene sentido. Bueno, y es político, es política, claro, ahí tiene sus acuerdos con Marruecos, ¿sabes? Sus acuerdos económicos con Marruecos, sus acuerdos económicos con otros países árabes, ¿entiendes? Sobre todo con los países del Golfo. Eso tiene mucho que ver también, evidentemente. España tiene muchos vínculos, el gobierno, quiero decir, con todos estos países. Y ahí tienen que ceder, claro, porque es lo que le piden ellos. Porque, a ver, dinero a Arabia Saudí le sobra para lo que quiera. ¿Qué quieren ellos? ¿Qué quieren ellos? Estar. Esto es lo que quieren ellos. Esto que tenemos es lo que quieren ellos. Y se lo están dando. Así de claro. Porque eso de que se ignora, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, estamos enfrente. Estamos ahora mismo a 4 horas de barco esta Melilla, a media hora esta Ceuta. Como te decía antes, con una historia común, el que no se sabe es porque no quiere saber. Porque cualquier chica de Tánger sabe de cultura europea lo que no está escrito y de literatura española lo que no está escrito, y sin embargo en España es que se vive totalmente de espaldas. Antes se vivía de espaldas a Europa y ahora se vive de espaldas al Madrid. No interesa, no quieren. Yo, bueno, no saben, porque no quieren saber sobre feminismo en los países del Magreb y en los países árabes. Hay escrito muchísimo, hay muchísimas escritoras que además han pasado sus tiempos en la cárcel, torturas. A ver, quien no quiera saber es porque no quiere. Quizás sea más cómodo pretender o fingir que no se sabe para poder seguir con ciertas realidades. También el paternalismo, esa, entre comillas, culpabilidad, ¿no? Bueno, pues si Europa se siente culpable de algo con respecto, que tiene motivos, porque a ver, Sí. tiene muchos motivos, porque hemos sufrido colonización, hemos sufrido protectorados, hemos sufrido guerras, etcétera, expolios, etcétera, etcétera. Vamos, pues si se siente culpable, pues que lo solucione de una forma social, con pasta, vamos, para hablar claro y directo, no con religión y con respeto, cosas que no se deben respetar. De hecho, parece que eso sucede tanto aquí como cuando hablamos de otros países, que es más fácil ceder estas políticas culturales que realmente hacer un plan de integración, un plan de alternativas Por supuesto, laborales. por supuesto, Eso porque lo tiene. otro cuesta más dinero y cuesta más esfuerzo. Esto es como el pan y circo, ¿no? Exacto. ¿No? Así es. Ahora somos la alcaldesa de Barcelona, pues voy a ir a un iftar, ¿no? Ahora cuando el Ramadán, que hacen la cena por la noche, voy a un iftar para que vean que yo, fíjate qué bien me llevo con los musulmanes, ¿no? A ver, políticas sociales que hacen muchísima falta porque ahí hay un gueto. Ahí tenemos un problema de inmigración también de niños, de niños, porque son niños, le llaman menas, pero son niños, porque aquí son menas. A mí a veces me sabe tan mal que gente que tenga niños y que tenga hijos llame menas a otros niños, de verdad, yo eso no lo puedo entender, ¿no? Y son niños que están Sí. ahí, hay un problema ahí, habrá que arreglarlo de alguna forma. Ah, no, es que claro, están por las calles sueltos y nos roban y nos violan y tal. ¿Por qué?
¿Por qué hay menores sueltos en la calle? Exacto. ¿Es que tus hijos que son menores pueden estar en la calle? No, ¿verdad? ¿Por qué esos menores están en la calle? Pues habrá que pensar por qué. Efectivamente, es un problema de pobreza, de segregación, de creación de guetos, que no se quiere tratar como tal y simplemente se trata, llegado el caso, como un problema de violencia o un problema de inmigración, pero digamos que no es solo eso, es un problema de pobreza, es un problema de no dar alternativas, no existe ningún tipo de alternativa. No existen porque, a ver, todos quieren salir del gueto. Y los que no quieren salir del gueto, pues hay que enseñarles que hay un mundo fuera del gueto y que sus hijos tienen un lugar en ese mundo fuera del gueto. Y sin tener que perder ni sus costumbres, ni sus tradiciones, ni su lengua, ni nada de nada, porque no hay que perderlo. No, yo no estoy hablando de esa asimilación que se llama y que tiene tan mala fama, la asimilación, que parece que estamos hablando del coco cuando hablamos de asimilación. No, estamos hablando de que hay un desarraigo que es una verdad en esos niños, que no se sienten ni de aquí ni se sienten de allí, porque cuando van a Marruecos aquello les suena a chino, o sea, es otro mundo para ellos, en el que no se sienten identificados y en el que no se sienten a gusto, y cuando vienen aquí, pues no salen de su gueto porque todo lo demás se sienten rechazados y se sienten que no forman parte de eso. Pues vamos a trabajar eso, ¿no? Porque esos niños son muchos niños, son muchos. Y dentro de 5 años, de 10 años, serán muchísimos más. Y el Y problema con más crece. problemas. Los problemas no se solucionan, se van agravando. Si tú no empiezas a solucionarlos ya, ¿cuándo? Pero es que, claro, nadie quiere meter la nariz en esa sardina. Y como dices, teniendo el ejemplo al otro lado de la frontera con Francia, en el que vemos En cómo... Bélgica, ya ves, Sí, el ejemplo de Bélgica es terrible. El ejemplo de Francia, mira cómo están, a ver. Que es que a veces, claro que da miedo, porque allí el integrismo campa a sus anchas. Te encuentras con chicos que les parece normal que le hayan cortado la cabeza al profesor Patí, porque claro, los ha ofendido. ¿Quién le cuenta a esos niños que eso es una ofensa tan grave como para cortarle la cabeza a alguien? ¿Quién se lo cuenta? Yo lo dice, porque a mí mis padres jamás me dijeron eso, nunca, ni a mí ni a mis compañeras. Ahí Jamás vamos, nos dijeron que eso fuese algo que se tuviera que hacer. ahí vamos a un problema que yo hace muchos años ya, cuando fue la guerra de Siria, cuando empezaron los primeros atentados en Europa, lo hablaba y era que no nos centremos solo, porque muchas veces parece que hablamos del terrorismo islámico, de los guetos en Francia, los guetos en Bélgica, pero yo decía, abramos un poco la mirada y veamos que, salvando las distancias, no es solo eso, también vemos, pues digamos, los hooligans en el fútbol, las bandas criminales, vemos cómo hay toda una generación de jóvenes, sean europeos, tengan la cultura que tengan, sean inmigrantes, ¿Sí? vemos cómo hay una pérdida de identidad porque no hay un trabajo, no hay un futuro, muchas veces no hay una educación, hay pobreza. Quiero decir, el problema es del Estado. Después le podemos dar Es los que matices. la izquierda es la que tiene que trabajar eso. Exacto. ¿Eh? Y se tiene que dejar de chorradas y de decir no, y de trabajar eso en serio. Y no lo está haciendo. Luego, Efectivamente. claro, luego vienen las manos arriba, que fíjate, luego viene la derecha diciendo es que teníamos razón, porque fíjate lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que decías Y tú? claro, y luego, pero la culpa luego la tiene quien no votamos lo que deberíamos votar según ellos. A ver, perdona, Efectivamente. Ya. perdona. Es que encima estamos jodidos y apaleados, ¿no? O sea, yo te voto a ti, tú no haces lo que has dicho que ibas a hacer y la culpa de que tú no ganes y que gane la derecha la tengo yo después, ¿no? Es un maquiavélico. ¿En qué estamos? Es que llevándolo a este asunto, las alternativas que estás dando es, por ejemplo, lo que hablamos en Barcelona, votar a una supuesta izquierda que protege reacciones totalmente patriarcales, que protege reacciones del Islam más fundamentalista, o votar a una ultraderecha que obviamente es racista. Pero quiero decir, los dos están creando un problema realmente. Uno lo tenemos ya enfrente, que es ese fascismo, digámoslo claro, esa ultraderecha racista, xenófoba, pero el otro está creando otro problema que es hacer creer que no existe una alternativa, que no puede haber realmente una sociedad igual, una sociedad en la que todos tengamos los mismos derechos, en la que no haya ciudadanos de primera y de segunda. Y es lo que tú dices, no le puedes pedir a nadie que con su voto legitime ninguna de esas dos alternativas. Ahora, tenemos un problema ahora en la izquierda y es que no tenemos ideología. Ese es el problema. Y es un problema muy grave. Y te dicen, ¿cómo que no tiene ideología? No, no. La derecha sí tiene ideología. La derecha lo tiene clarísimo. Por eso la gente de derecha va a votar, porque tiene una ideología. Es la izquierda la que no tiene ideología. Y
desgraciadamente, y la hemos tenido, y yo la tengo, pero los que nos gobiernan y dicen que son de izquierda no la tienen. Y por eso no tenemos la confianza, porque la traición está ahí, es una traición, una detrás de otra. Por desgracia, Y sí. si no se hace autocrítica y se dice, bueno, vamos a empezar o vamos a arreglar esto, y en ese tema es bastante doloroso y bastante peligroso además. Es que es peligroso, es que, a ver, que parece que vamos a hablar, es que tenemos ahí atentados, es que tenemos muertos ahí, puestos. Es que tenemos a toda una generación que está bastante perdida, que son españoles. Es que tenemos niñas pequeñas desprotegidas. Y no hay más. ¿Que es un problema complicado? Pues ¿cuántos problemas no hay complicados? Todos los problemas son complicados. Habrá que tener una voluntad de arreglar. Aquí se firmó un concordato con la Santa Sede y por tanto luego se tuvo que firmar con la Comisión Islámica, con la judía y con la evangelista, porque claro, porque como tenemos el de la Santa Sede, que no se ha reformado desde el 92, creo, porque ya del laicismo, olvídate, o sea, es algo como que ya no vamos a contemplar. Pero, narices, tenemos el concilio ahí, vamos a arreglarlo, ¿no? Vamos a anular este y vamos a hacer otro, que no sea tan perjudicial y tan ventajoso para ellos. Pues no, nadie se moja, nadie lo hace. Y eso yo lo considero una traición por parte de la izquierda, por supuesto. Por Que no me desgracia. hablen de nabos o de las verduras que tengo que consumir en invierno. Si no puedo pagar las verduras, perdona. Es que es muy gracioso. Yo ya, de verdad que ya llegas a un punto, ¿no? Cuando ves estas cosas que dices, bueno, sí, aquí Izquierda Unida, pues ¿qué me hace? Me recomienda que compre nabos en invierno. Pues qué bien, gracias. Yeah. Eso ya lo sabía mi abuela, que había que comprar nabos en invierno y que había que plantarlos. Yo como agricultor digo, unos no pueden No te, pagarlos y a otros no nos los pagan, pero a él le preocupa que lo exactamente, compremos. ahí, Pero, exactamente, ahí. por No sé, tienen desgracia, tantos ejemplos. Mira, el de Turquía, yo ahora estoy aquí en Turquía. Mira, los derechos que conseguimos las mujeres los perdemos en un momento. Aquí las feministas están, pues, se suben por las paredes. Se han salido del convenio de Estambul. O sea, yeah. es algo bastante grave, con 400 y pico feminicidios al año. Que eso es que estén pensados, ¿no? Que se sepa, ¿no? Luego hay muchos que no se saben, ¿no? Porque esta es una ciudad, por ejemplo, Estambul, donde hay sirios, donde hay iraquíes, iraníes, y aquí el crimen de honor en Turquía, los turcos no practican en general el crimen de honor, pero los sirios, los kurdos, los tal, sí, lo hacen. Pues a esas cosas habrá que decirlas, ¿no? Silencian. De hecho, Porque eso está en Europa también, porque claro, está en Europa también. me sorprendía en el libro que narrabas la realidad de los matrimonios forzados y qué sencillo resulta, se pueden realizar en España, pero qué sencillo resulta que en un viaje al país de origen esa realidad se traslada a Europa o directamente se haga en Europa, algo que nadie habla de ello, que parece que lo queremos tapar bajo un manto de silencio y es algo extremadamente grave. Claro, luego te encuentras a esa chica de Bangladesh, por ejemplo, ¿no? Encerrada durante 2 años en su casa. Fíjate cuántas chicas musulmanas españolas con nacionalidad española han estado encerradas en sus casas igual que esa chica. Pues muchas, muchas. ¿eh? Y que cuando desesperadas han podido escapar y han ido a alguna asociación a que las ayuden, pues han encontrado con que las ayudas pues tampoco, a ver, tampoco pueden vivir de esas ayudas, porque no son reales. ¿Y qué haces? Pues vuelven con su marido, muchas vuelven con su marido a que le peguen palizas, a estar encerrada en casa, etc. Chicas que han estudiado en el instituto con cualquier chica de aquí, porque son españolas. Las han llevado a Marruecos, las han casado allí y las han traído aquí con el marido puesto y el marido pues dicta lo que tiene que hacer. Pues hay gente que vive bien y gente que vive muy mal. Bueno, pues vamos a fijarnos en estos casos y vamos a intentar arreglar esto para todos, porque, a ver, que aquí estamos hablando ahora siempre de colectivos y tal, pero no hablemos ya de individualidades, es que esto está generalizado, además. De hecho, hablas en el libro de ese cartel en una comisaría en el que se justifica Bueno, o prácticamente
Es que hay cosas que es como, Me llamaron por teléfono al día siguiente para decirme que lo habían cambiado. pues, Eso afortunadamente. porque la monté, claro, porque monté una, hombre, cuando vi el cartel yo no daba crédito. Es O que sea, es que una en un forma de, juzgado en un juzgado una niña de esa edad se pudiera casar, por favor, en España, porque Melilla es España, que yo sepa. sí, pero es una forma de justificarlo directamente, que parece una tontería, pero yo me imagino a esa niña que entra a esa comisaría y ve ese cartel. Es que es como coartar cualquier tipo de esperanza o cualquier tipo de pequeña rebeldía que pueda llegar a mostrar. ¿Qué vas a Que es tener hacer? al Estado en contra. Al Estado, lo tienes todo, la familia, el Estado, ¿qué vas a hacer? Las niñas son niñas. A mí cuando me dicen, es que las niñas pueden denunciar, y yo pienso siempre, esta gente no tiene hijos, no visibiliza a su hija de 15 años intentando denunciarlos a ellos en comisaría o de 14 años. No Poniéndose hay contra derecho, a toda la no hay derecho. comunidad. Claro, es que esa es otra realidad que queda muy, muy bien plasmada en el libro y que explica muy bien esa Y realidad. que no son conscientes de que nos llaman musulmanes y a veces tienen razón. ¿Por qué? Porque ni se dan cuenta de que en España tú puedes apostatar, aunque por muy difícil que sea, puedes apostatar o puedes decir públicamente que eres ateo. ¿A cuántas chicas de entornos musulmanes como yo conoces tú en las redes sociales que digan claramente que son ateas? Ninguna. Que lo digan claramente, ninguna, aunque lo sean. Conoces, creo que conoces dos. Que yo sepa, tú conoces dos. Y le sale caro, por desgracia. Sí, Y bien caro, y bien sí, caro. sé de Y le primera sale mano. bien caro en España. No estamos hablando de Marruecos, ni estamos hablando en España. En España decir que eres atea para una chica de un contexto musulmán es terrible. Es un estigma. Es un Pero, estigma en el mejor de los casos. En otros son palizas, son amenazas de muerte, etcétera, etcétera. Y eso lo soportamos cada día. Cada día. Eso es insoportable. Y yo tengo compañeras que se han ido de las redes sociales por la presión, porque tú no puedes estar recibiendo amenazas de muerte cada día en tu teléfono o en tus redes sociales. Eso es agotador, estresante, desgasta físicamente, desgasta psicológicamente y nadie dice nada. como dices, amenazas a veces muy reales que llegan incluso a buscar a las familias en los países de origen, que llegan a señalar viviendas, sabes como yo, compañeras Sí, 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 que saben que se les sigue a casa. Quiero decir, es que por eso me sí, sí, sí. sorprende y te preguntaba, Ya, llamar por teléfono a tu familia para exigirles que te metan en vereda. Oye, que tu hija está diciendo esto, a ver si la ponéis firme porque esto no puede. Tú imagínate a qué punto llegan. Gente que no conoce a tu familia, pero busca los teléfonos a través, porque aquí al final pues todos nos conocemos un poco, ¿no? Y al final llegan. Y si no, pues directamente amenazas de muerte. El último que amenazó a una compañera que se ha tenido que ir de las redes sociales, y menos mal, después de trabajar mucho en la denuncia, después de mucho, le han prohibido la entrada al espacio Schengen. Pero tenía una casa en Bilbao. Él tenía una casa en Bilbao y otra en Bruselas. Era un tío que se paseaba por Bruselas, por Bilbao, con novia en Bilbao además, novia española, eso sí, novia cristiana española. ¿eh? Pero te voy a cortar el cuello porque sé dónde vives, porque estás ofendiendo mi religión. Eso aquí, en España. y con respuesta a veces nula de tanto a la política Nula, bueno, tú no como a la sabes el trabajo del que nos ministerio. costó poner la denuncia. Eso fue el año pasado por estas fechas. Encima con la pandemia, no sabes el trabajo que nos costó. Otro caso, una emisora de radio que emitía desde Barcelona para inmigrantes, hablando de que estaba bien de que le cortase la cabeza a una chica marroquí que había hecho un comentario en YouTube, y el locutor en Barcelona, emitiendo desde Barcelona, diciendo que claro que había que castigarla de esa forma. También tuvimos que denunciarlo. Sabemos que son ¿Sabes? mensajes También tuvo que pasar por comisaría, pero es una emisoria de radio que emite desde Barcelona, por favor. es que sabemos que Bueno, han y existido emisoras de radio, incluso canales de televisión en las redes canales de sociales, cuentas televisión. en las que ese mensaje, si no amenazas directas, sí un mensaje totalmente a perseguir, digamos, a lo que se denomina infiel. Y por eso, desde aquí, si pudiera llegar a alguien del ministerio, lo que tú has dicho, ya no solo por el manifiesto, sino por conocer una realidad que creo que cualquier feminista, cualquier política que siga de izquierda, debería conocer, tratarlo como pueda o como buenamente quiera, pero conocerlo, escucharlo, porque creo que cuando hay compañeras que
que se juegan, vamos a ser directos, la vida, porque una amenaza puede llegar a materializarse. Por Tanto. defender una causa en este sentido tan justa, me parece hasta insultante, directamente insultante, que desde las instituciones no se dé voz y después se ponga el grito en el cielo por pintadas o por cosas que, si bien pueden ser condenables, creo que no están a la misma altura ni mucho menos. El silencio, como siempre digo, es atronador. Y Y eso es cómplice, lo que más duele. Es lo atronador que y más duele. cómplice, porque quien calla hasta estas Mm, cosas yo creo que ayuda al agresor directamente. exactamente. Y para terminar ya la entrevista, me gustaría que fueras tú la que le traslades a nuestros lectores por qué deberían leer este libro. Bueno, pues yo, a ver, como lo escribí para que nos conocieran, yo creo que es un libro necesario para conocernos. Porque, a ver, todo el mundo opina del velo y de los musulmanes y confunden hijab con yihad, y etcétera, etcétera. Y estamos tan cerca que es muy penoso que no nos conozcan. Yo siempre me quejo de lo bien que nosotras conocemos y nosotros conocemos Europa y lo poco que Europa nos conoce a nosotros, ¿no? Y ahí es verdad que hay una deuda de curiosidad, ¿no? Vamos a tener curiosidad porque ya están allí, porque hay 2 millones de personas conviviendo allí y hay que conocerlos. Y yo creo que este libro lo escribí de una forma sencilla, de una forma clara. Es un libro que también, donde también tengo esperanza de que todo esto cambie y lo pongo, ¿no? Yo tengo esperanza porque también doy claves, ¿no? De cómo se podría ir cambiando poco a poco, ¿no? Esta situación y revirtiendo esta situación porque nos beneficia a todos. Y bueno, yo creo que este libro fundamentalmente se debe leer para eso, para conocernos. Que lo lean profesores para conocer a sus alumnas y lo que les pasa a sus alumnas y por qué sus alumnas actúan como actúan. Creo que es importante. Sabes que siempre que puedo recalco eso, que creo que es un libro que debería estar en todos los centros educativos, porque sinceramente creo que va a ayudar, que es necesario y que desde ahí deberían empezar a cambiar las cosas. Espero que sí. Espero. Pues felicitarte de nuevo por el libro y muchas gracias por concedernos esta entrevista, la verdad. Pues muchas gracias a ti, Ina, de verdad, de corazón.